Juego de Tronos El Señor de los Warg 161, 180 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161 Jon. En el momento en que el trío de gritos de alegría de las niñas resonó en los alrededores, Jon inmediatamente desmontó de Peggy de un tirón y se preparó con los brazos abiertos y no llegó ni un segundo tarde, ya que en el siguiente su torso fue golpeado repentinamente con un dúo de pequeños misiles, uno rojo y uno marrón. Uf. Jon gruñó con una expresión de dolor exageradamente divertida y dijo: Uf. Creo que me acaban de romper una costilla, mentiroso. Gritaron ambos al unísono con amplias sonrisas, abrazándolo aún más fuerte. No. En serio. Continuó Jon con una cálida sonrisa, frotándoles la cabeza. Chicas, ya están demasiado pesadas, quizás tenga que visitar a Maestre Luin para echar un vistazo. Arya se rió a carcajadas, pero Sansa preguntó con una linda inclinación de su rostro. Pero Jon, pensé que no estarías en casa hasta dentro de 2 días, ¿cómo es que llegaste temprano? Oh, fue solo una coincidencia, respondió Jon encogiéndose de hombros. Había un barco que iba a la plaza de Torren, así que me subí en lugar de tomar la ruta habitual desde la isla del oso a través del bosque. Resulta que viajar por mar ahorró muchísimo tiempo, así que pude volver a casa más rápido. Alcanzó al tercer ocupante en el claro, que hasta entonces había estado observando en silencio. ¿No te abrazo, Becca? Bromeó. Tu profesor está muy triste, creo que te habrías roto más que una costilla si hubiera saltado hacia ti como estos pequeños, respondió Becca poniendo los ojos en blanco mientras le daba un abrazo con una mano. Tienes razón en eso, has crecido mucho desde la última vez que te vi, dijo Jon mientras le ponía una mano en la cabeza para medir la diferencia de altura, que no era más que unos centímetros. Si sigues así, no tardarás en alcanzar mi altura. Su alumna, antes traviesa y que siempre se escapaba de las matemáticas, había crecido bastante bien. Ahora parecía una guerrera madura, con un moño apretado, una chaqueta de cuero resistente y pantalones de montar, y una lanza a su lado que delataba las horas que pasó en el patio de entrenamiento perfeccionando las habilidades que él había desarrollado a temprana edad. ¡Ah! ¡Qué espectáculo! Respondió Becca con una expresión melancólica al pensar en ser más alta que él, ya que era bastante irritante que Jon, 6 años menor que ella, la menospreciara. Yo. ¿Y yo, Jon? Preguntó Arya, saltando de emoción mientras le tiraba de las manos. Yo también crecí, ¿verdad? ¿Verdad? Preguntó con una sonrisa orgullosa, poniéndose de puntillas y levantando la cabeza para parecer un poco más alta. Veamos, dijo Jon, con expresión pensativa mientras miraba a Arya. Mantuvo la mirada evaluadora un momento antes de negar con la cabeza con una expresión de decepción excesiva. TSK. 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 Lo siento, hermanita, pero lamentablemente no has crecido ni un centímetro, ¿no te encogiste? Creo que Bran podría ser más alto que tú ahora. Se giró hacia Sansa, quien también intentaba disimular su sonrisa, y preguntó con seriedad. Dime, Sansa, ¿Bran es más alto que? No pudo terminar la frase, pues su broma fue demasiado para la niña, quien le dio un puñetazo en el estómago con todas sus fuerzas. No lo es. Respondió Arya con vehemencia, poniéndose cómicamente roja, casi como un tomate. Arg. Creo que te acabas de romper otra costilla, hermanita, dijo Jon con una mueca antes de tambalearse y arrodillarse, ofreciendo una actuación convincente. La pequeña criatura tenía un golpe sorprendentemente fuerte. No mientas, mentiroso. Parece que su actuación no fue suficiente para la niña, pues no le tuvo piedad y de inmediato comenzó a golpearlo con sus pequeños puños como si fuera un tambor. Cada golpe iba acompañado de un fuerte grito de mentiroso. Becca y Sansa rieron disimuladamente a lo lejos al ver a Jon agachado, escondiendo la cabeza de la furiosa descarga de Arya. Alto. Alto. Lo siento. Se disculpó Jon, y al ver que Arya no daba señales de ceder, finalmente la cogió de los brazos y la levantó en brazos. Me equivoqué, hermanita. Por favor, perdóname. Dijo con cara de súplica. No. Resopló mientras giraba la cabeza con un puchero, te odio. Oh. No. ¿De verdad odias a tu hermano, Arya? Preguntó Jon con tristeza. Sus ojos de cachorro la hicieron dudar por un momento, pero ella persistió con su respuesta. Ese sí, lo hago.
Cualquier otra persona en su familia se habría sentido presionada por la terquedad de la niña, pero Jon sabía exactamente qué decir para persuadirla. Es una lástima, entonces, porque significa que no querrás todos los regalos que te compré, así que se desperdiciarían, dijo Jon con tristeza, antes de añadir de repente con picardía. Quizá vea si Bran los quiere, no. Gritó Arya mientras él giraba la cabeza con pánico. No se las des a Bran. Yo me las llevo. ¿Dónde están? Preguntó, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. Entonces, ¿no me odias? Preguntó Jon con expresión divertida. No, no te amo, dijo ella rápidamente, sacudiendo la cabeza como si fuera un cascabel. Te amo, Jon, eres el mejor, dijo con una amplia sonrisa mientras le daba un rápido abrazo. Ahora, ¿dónde están? Los quiero. Están ahí mismo, dijo Jon señalando los dos sacos que Peggy llevaba a la espalda. Arya forcejeó al instante, extendiendo las manos hacia ellos, pero Jon la detuvo. Pero no puedes abrirlos ahora, tienes que esperar a que llegue a casa, ¿por qué? Quiero verlos ahora. Porque si no te llevamos pronto a casa con tu madre, creo que finalmente perderá la poca paciencia que tenía conmigo y decidirá que es hora de sacar su daga para darme la bienvenida en la puerta, dijo Jon, con los ojos cómicamente abiertos por el horror. No. Pero no quiero volver a casa, dijo Arya en tono suplicante. Por eso me fui, quiero ir contigo y viajar de aquí para allá. Jon sabía que era mejor no negarle algo lógico, como que era demasiado joven o que sería demasiado peligroso para ella o que su madre probablemente enviaría un ejército tras él si hacía eso. En lugar de eso decidió hacerle una oferta que sabía que no podía rechazar. Dime, hermanita, dijo Jon mientras le guiñaba un ojo a su gato Sombra, ¿mi tigre fue muy grosero contigo antes de venir? Sí. Sí, lo era, dijo Arya asintiendo como una gallina al recordar de repente la pelea que tuvo con el gato hacía un tiempo. Se me escapó y ni siquiera me dejó montarlo, a pesar de ser tan pequeña, es un tigre malo, Jon. Tienes que castigarlo, dijo, sonriendo con orgullo al tigre, que puso los ojos en blanco. ¿Qué te parece esto? Si aceptas venir a casa conmigo, castigaré a Tigre obligándolo a llevarte hasta el final del bosque, dijo mientras le lanzaba una mirada que le prometía futuras recompensas si accedía a su pequeña petición. Tigre negó con la cabeza con un suspiro de exasperación, pero aún así se puso de pie. De verdad. Realmente puedo montarlo. Sí, puedes, serás la primera chica en todo el mundo en haber montado un Shadowcat. Quiero. Quiero. Vamos. Vamos a casa. Gritó emocionada, su madre había desaparecido por completo de su mente. Y así fue como la reina Nymeria guió a su pueblo superviviente en 10.000 naves a través del mar angosto hasta Poniente durante la Guerra de las Especias. Jon terminó en un tono tranquilizador, apenas por encima de un susurro. Cerró el libro que estaba leyendo. Era uno de sus regalos que había comprado en Antigua. Jon estaba sentado en una sillita entre dos camas pequeñas, la misma que él y Robb solían ocupar de pequeños. Pero en ese momento, los lobos de al lado las estaban usando. Bran a la izquierda, quien ya se había dormido al principio de la lectura, y Arya a la derecha. Jon se acercó lentamente de puntillas a la cama de Arya y la miró atentamente a la cara con sospecha durante unos segundos para comprobar si se retorcía y se delataba, pero afortunadamente no pasó nada de eso, ya que parecía que el pequeño lobo finalmente se había dormido. Creo que ya está dormida, susurró Jon a sus espaldas. Se giró y vio a su otra alumna, Emilia, de pie contra la puerta con una sonrisa divertida. Jon le hizo un gesto con la mano para que guardara silencio antes de escabullirse lentamente hacia la puerta. Bueno, ya lo había fingido 2 veces, así que tenía que asegurarme, dijo Jon en voz baja mientras cerraba la puerta tras él. La niña no se había separado de él desde que puso un pie en Invernalia. Sabía que había obrado mal al huir y preocupar a sus padres, y que seguramente sería regañada y castigada por ello, especialmente por su madre, así que lo apoyó todo el tiempo, probablemente con la esperanza de usarlo como escudo. Esto parece haber funcionado por el momento, ya que en el momento en que ella lo vio, todo el disgusto de Lady Stark y sus miradas escrutadoras se transfirieron automáticamente a él. E incluso cuando veía a Arya de vez en cuando, no hacía más que lanzarle algunas miradas fulminantes que prometían futuras reprimendas. Porque si había algo que Catelyn odiaba más que nada en el mundo, era cuando perdía los estribos, sobre todo delante de Jon. Jon supuso que probablemente era un trauma de todas sus travesuras de la infancia. «Le tienes mucho miedo, ¿verdad?», preguntó Emilia con una sonrisa al verlo tener tanto cuidado de no despertar a la pequeña criatura. Aterrado.
dijo Jon con un escalofrío fingido antes de sonreír ampliamente y preguntarle. Dime, ¿cómo estás, pequeña Emmy? ¿Cómo te va como asistente de Lady Stark? No había podido hablar mucho con ella cuando se encontraron en las puertas, porque estaba demasiado ocupado saludando a su familia. No existe nada parecido a un asistente, dijo Emilia entre comillas, una costumbre que había heredado de él. Soy más bien una ayudante, la mayoría del tiempo la sigo y la ayudo en sus tareas para administrar el castillo. Por lo demás, me dedico principalmente a cuidar a tus hermanas y a enseñarles los números, a coser y, más recientemente, sobre la fe, lo miró fijamente al oír esto último como si fuera su culpa. Aunque no tiene nada de emocionante, aprendo mucho, así que estoy bastante contenta, ¿no? No. No te pregunto por esas cosas mundanas, dijo Jon, sacudiendo la cabeza con ojos brillantes. Te pregunto si descubriste algo vergonzoso sobre ella, como si alguna vez tropezó distraídamente, o si se hurgó la nariz cuando creía que nadie la veía, o si robó dulces de la cocina, ya sabes, todos los detalles jugosos, cosas que puedo usar en su contra, terminó con una risita malvada. No existen tales cosas, respondió ella mirándolo con expresión exasperada. Y aunque las hubiera, no te lo diría, ¿qué? ¿Por qué? Preguntó Jon con una expresión de traición exagerada. Bueno, porque me cae bien, y creo que ella también me tiene mucho cariño. Emily se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. Pasamos casi todo el día juntas, y me enseña un montón de cosas e incluso me lleva con ella cuando va a rezar al Sept, lo cual es bastante tranquilizador. De hecho, creo que le he cogido cariño a la estrella de 7 puntas y a la fe gracias a ella, tú. Traidor. Suspiró Jon con una expresión de asombro exagerada. Creí que por fin había conseguido que mi espía estuviera a su lado, pero resulta que la malvada dama del sur era demasiado lista para ti. La miró con decepción. No sé cómo logró cautivarte, pero, esperaba más de ti, mi alumna, sí, claro. Emilia asintió con sarcasmo. Ya me ha cautivado, pero no te preocupes demasiado, haré todo lo posible por no revelar demasiados secretos, no deberías, y recuerda que lo más importante es, dijo Jon, agarrándola por los hombros con expresión seria. Hagas lo que hagas, no dejes que te convierta en una septa. Emilia puso los ojos en blanco pero aún así asintió con la cabeza. No lo haré, lo prometo, gracias. Jon suspiró aliviado, y también, por favor, no adoptes ninguno de sus malos hábitos, particularmente ese en el que hace esa expresión, ya sabes, esa en la que arruga la nariz y su boca se curva como si oliera algo raro. Acompañó amablemente su explicación haciendo una cara lo más parecida a la de un cerdo que pudo. PFFT, y luego te preguntas por qué te odia tanto, resopló Emilia mientras negaba con la cabeza con una pequeña sonrisa. Jeje, Jon sonrió antes de recordar de repente a alguien que había olvidado hasta entonces. Ah. Eso me recuerda, ¿cómo está nuestro otro sureño residente? ¿Quién? Oh. Hablas de Sam. Dijo Emily y continuó después de que él asintiera. Para ser sincera, no sé mucho de él, ya que la mayor parte del tiempo está en la biblioteca leyendo un libro o con el maestre Luin en su torre, ayudándolo o haciéndole preguntas. Creo que el viejo maestre está encantado de tener compañía, así que debería estar bien por lo general. ¿Qué quieres decir con en su mayor parte interrogación de cierre? ¿No le pusiste alguna restricción antes de dejarlo aquí? Ya sabes, que tiene que pasar la mitad del tiempo que lee en la biblioteca, entrenando en el patio. Ah. Hice algo que, dijo Jon con una expresión iluminada. Recordó que cuando vio la expresión de éxtasis en el rostro de Sam al ver la biblioteca de Invernalia, supo que, si se lo dejaban, pasaría todo el tiempo allí, así que le impuso esa restricción para ayudarlo con su cuerpo abismal y su habilidad marcial, con la esperanza de que el atractivo de los libros al menos lo hiciera intentarlo. Bueno, el chico era bastante indeciso y descuidado cuando se unió al patio, al menos hasta que, Becca lo vio durante su entrenamiento y se quedó atónita al verlo dar vueltas de esa manera, así que decidió tomarlo bajo su protección y se aseguró de que su forma fuera correcta y no se limitara a seguir el ritmo. ¿Pasó algo así, Dijo Jon con una expresión extraña. Para ser honesto, solo esperaba que se acostumbrara a usar su cuerpo con regularidad, así que esta es una feliz coincidencia. Sí, aunque estoy segura de que se siente bastante mal bajo su control, también está mucho más sano que antes, asintió Emily levemente. De hecho, aunque no ha pasado tanto tiempo, Becca me dijo que se ha vuelto bastante bueno con el hacha, ¿de verdad? Murmuró Jon con los ojos entrecerrados. Se preguntaba si el chico ya estaría listo para acompañarlo en su aventura.
Porque sin duda le vendría bien alguien que supiera leer y escribir, y con la educación noble básica, para sus planes de futuro en los ESOS. Oh. No. Lo olvidé por completo. Exclamó Emilia de repente con pánico. Tienes que ir al solar del señor, rápido. ¿Eh? ¿Qué? Lord Stark me pidió que llamara, pero se me olvidó por completo debido a todas tus preguntas, dijo Emily mientras lo empujaba apresuradamente hacia las escaleras. Ahora, vete rápido. Te están esperando. ¿Quiénes son ellos? Se preguntó Jon mientras se dirigía a las escaleras que conducían al solar de su padre. Y gracias a eso, no solo nuestra oferta finalmente ha podido satisfacer la demanda, sino que este periodo de estabilidad también nos ha dado tiempo para sentar las bases de nuevas fábricas y estar siempre preparados para cualquier demanda repentina en el futuro, oyó Jon decir a Robb antes de abrir la puerta del solar del señor. Qué buena noticia, Robb. Debería sernos beneficioso Jon. Eddard lo interrumpió a media frase, levantando la vista con una expresión cálida al ver a Jon entrar en la habitación. Por fin estás aquí. Disculpas por llegar tarde, padre, dijo Jon, sonriendo en tono de disculpa mientras cerraba la puerta detrás de él. Eddard se sentó cómodamente tras su escritorio, repleto de documentos cuidadosamente ordenados. Había 3 sillas frente a dicho escritorio, 2 de las cuales ya estaban ocupadas por Robbie, por supuesto, Catelyn, cuyo rostro apenas se inmutó cuando Jon llamó a Eddard padre. No te preocupes, Jon, aún no hemos empezado, dijo Robb, cediendo su silla a Jon y ocupando la del medio como barrera entre Jon y Catelyn. Solo estaba informando a mi padre sobre el estado de las fábricas. Y como resultado, no solo nuestro suministro finalmente ha satisfecho la demanda, sino que este periodo de estabilidad también nos ha permitido sentar las bases para nuevas fábricas. Ahora, podemos estar preparados con prontitud para cualquier demanda repentina en el futuro, oyó Jon decir a Robb antes de abrir la puerta del solar del señor. Qué buena noticia, Robb. Debería sernos beneficioso Jon. Eddard lo interrumpió a media frase, levantando la vista con una expresión cálida al ver a Jon entrar en la habitación. Por fin estás aquí. Disculpas por llegar tarde, padre, dijo Jon, sonriendo en tono de disculpa mientras cerraba la puerta detrás de él. Eddard estaba cómodamente sentado tras su escritorio, ordenando cuidadosamente los documentos. Había 3 sillas frente al escritorio, 2 de ellas ocupadas por Robbie, por supuesto, Catelyn. A ella no parecía molestarle que Jon llamara a Eddard padre. No te preocupes, Jon, aún no hemos empezado, dijo Robb, cediendo su silla a Jon y ocupando la del medio como barrera entre Jon y Catelyn. Solo estaba informando a mi padre sobre el estado de las fábricas. Gracias, Jon asintió hacia Robb antes de sentarse. Al volverse hacia su hermano para preguntarle algo, vio a Catelyn, quien no había movido la cabeza desde que entró. Decidió saludarla. Lady Stark, no la había visto antes, ¿cómo está? Preguntó con una expresión exageradamente alegre. Las cejas de Catelyn se crisparon, pero en lugar de dar sus respuestas habituales, se contuvo y respondió con frialdad. Estoy bien. Si hubiera sido hace solo unos años, habría sido completamente natural que Lady Stark fuera brusca con Jon. Después de todo, ella era la dueña de la casa, mientras que él era el bastardo de su esposo, que vivía con ellos y a quien se negaba a echar por mucho que ella se lo pidiera. Pero hace unos 2 años sucedió algo que hizo que su relación pasara de repente de un extremo a uno neutral muy rápidamente, e incluso casi cordial por un tiempo, y la simple razón para eso fue la decisión de Lord Stark de dejar a Jon en Bear Island por un período indefinido. Jon había escuchado de fuentes muy creíbles que Lady Stark casi chilló como una niña pequeña cuando escuchó que su esposo finalmente había decidido cumplir su deseo más ardiente. Estuvo en las nubes durante una semana entera después de escuchar esa noticia, sonreía cada vez que saludaba a alguien, y había un sutil salto en sus pasos, e incluso cuando pilló a Arya haciendo su travesura habitual en lugar de regañarla, simplemente le frotó la cabeza con cariño, lo que asustó a la pequeña más que nada. Parecía como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros, todos sus miedos acerca de que Jon algún día usurpara a sus hijos, todo su resentimiento cuando se sentía como una extraña cada vez que su familia se ponía de su lado en lugar del de ella, todas sus inseguridades acerca de que Jon se parecía cada vez más a su padre a medida que crecía, todo se esfumó instantáneamente como si no fueran más que ilusiones en primer lugar. Y estaba tan contenta con la decisión que ni siquiera le molestaban las visitas ocasionales de Jon. De hecho, hasta las recibía con los brazos abiertos al ver lo felices que hacían a sus hijos.
Pensaba que estaría bien si él crecía y se convertía en alguien como Benjen en el futuro, un familiar muy cercano, pero que solo los visitaba unas pocas veces al año. Así que, en los últimos años, su relación empezó a mejorar a un ritmo lento pero constante. Desde saludos ocasionales hasta conversaciones breves pero cordiales, ninguno de los dos se insultaba ni buscaba constantemente cosas del otro que ridiculizar para imponerse, y la relación se volvió tan buena que una vez ella, le sonrió. Escalofrío. Jon juró incontables veces que era la verdad, aunque ninguno de sus hermanos le creyó. Había sucedido durante una de sus visitas anteriores. Como de costumbre, había traído varios regalos para sus hermanos y amigos, pero esta vez, en un repentino capricho, decidió comprarle uno también a Catelyn, algo que nunca había hecho, pensando que se lo tiraría en la cara. Así que, con inquietud, se lo dio tras asegurarse de que estuviera sola, ya que no quería público por si acaso ocurría algo embarazoso. Tras sobreponerse a la sorpresa de recibir el regalo de repente, miró a Jon con escepticismo, lo abrió con cuidado y griega. De inmediato se quedó sin aliento, simplemente maravillada por la belleza del suave vestido que salía del paquete. Jon le había comprado lo mejor que los mercados de Reach podían ofrecer, lo que la dejó tan complácida que, sin querer, le dedicó una sonrisa sincera y le dio las gracias. Ese incidente lo dejó aturdido, y marcado, durante una semana entera, con su mente preguntándose constantemente si era solo una ilusión que había conjurado. En fin, volviendo a la situación actual, la pregunta obvia en ese momento era: si su relación había mejorado tanto últimamente, ¿por qué se mostraba tan fría con él? ¿Qué había hecho para que volviera a enojarse con él? Y la respuesta a eso fue: me alegro de que estés bien, respondió Jon antes de preguntar con curiosidad. ¿Pero qué pasa con la septa Mordane? Yo tampoco pude verla, es ella. Cállate. Espetó Lady Stark bruscamente, como si hubiera tocado una llaga. Sus ojos escupieron fuego, y su indiferencia se convirtió en ira en un milisegundo. Como si no lo supieras, como si no fuera por ti, ¿eh? ¿De qué estás hablando? Preguntó Jon con una expresión inocente, mientras su hermano intentaba calmar a su madre. ¿De verdad no lo sabes? Preguntó Robb con escepticismo, pues él tampoco se creía del todo la inocencia de su hermano, pero Jon negó con la cabeza con ignorancia, lo que llevó a Robb a explicar. La septa Mordane ya no está aquí, fue desterrada del norte. ¿Qué? ¿Por qué? Robb echó un vistazo rápido a su madre antes de hablar. Parece que la septa Mordane temía que la echaran de Invernalia pronto, así que, robó algunas joyas de aquí y de allá, probablemente con la esperanza de tener un colchón para su futuro. Jon no sabía si esto también había sucedido en la línea temporal original y simplemente no la atraparon, o si solo había sucedido aquí porque la septa estaba bajo mucha presión por su culpa, en lugar de ser al revés en el canon. En fin, en cuanto percibió su travesura, Jon la envió directamente a la trampa. ¡Oh! Exclamó Jon, con los ojos abiertos como si realmente no lo supiera, como si no tuviera nada que ver. Sin embargo, a cualquiera que lo conociera le costaría creer que algo así pudiera pasar en su propia casa sin que él lo supiera. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Al fin y al cabo, ni siquiera estaba aquí en ese momento, ¿cómo podría? ¿Cómo te atreves a decir eso? Hizo todo eso por tu culpa. Si no hubieras sido tan, Catelyn casi le gritó a Jon, furiosa. Parecía que perder a la septa, que era casi como una amiga para la mujer, era demasiado para ella, y sus instintos le gritaban que, después de todo, el chico estaba detrás de todo. Él iba tras la pobre septa desde el principio. Basta. Dijo Eddard con severidad y en voz baja, frenando la discusión antes de que pudiera avanzar. Lo hecho está, y hablar de ello no cambiaría nada. Pero Catelyn no estaba satisfecha con no salirse con la suya todavía y quería llegar al fondo de las cosas y que Jon admitiera que él estaba detrás de que la atraparan. Después de todo, no puede ser solo una coincidencia que las criadas cotillearan sobre la desaparición de las joyas, algo que Catelyn había estado tratando de suprimir, y que Eddard pasara por allí. Ya basta, Catelyn. La septa lo confesó ella misma, así que no importan sus motivos. Eddard se sintió sinceramente aliviado al encontrar una razón para expulsar a la septa de Invernalia, ya que no le tenía mucho cariño ni le gustaba especialmente cómo educaba a sus hijos, pero no quería enemistarse con su esposa, así que la mantuvo empleada. Simplemente la desterré por tu súplica de clemencia, así que mejor dejémoslo ahí y olvidémoslo. Catelyn sabía que era mejor no discutir con su marido cuando se ponía así que mantuvo la boca cerrada a pesar de que no estaba satisfecha con ello.
Ya nos hemos desviado lo suficiente, así que volvamos al motivo por el que te llamé aquí, dijo Eddard con expresión seria y continuó después de asegurarse de que le estuvieran prestando atención. ¿Qué es esto? Señaló hacia el grueso libro abierto en el escritorio frente a él. Jon y Rob tardaron solo un momento en reconocer lo que era. ¿No es ese él? Sí, este es el libro que contiene las finanzas y las cuentas de la última década, no solo de Invernalia, sino de todo el norte. Y esto, giró el libro para que los tres pudieran verlo y luego señaló el final de la página. Estas son las ganancias netas que hemos acumulado durante el último año, según el último recuento del maestre. ¡Ay, Dios mío! 7. En serio. Esto es todo. Los tres tenían distintos niveles de expresión de sorpresa en sus rostros al ver la cantidad escrita allí, aunque la de Jon era un poco más apagada ya que la mayor parte del dinero había pasado por sus manos antes de llegar aquí, por lo que ya esperaba que algo así sucediera. Sí, asintió Eddard con una leve sonrisa. Me quedé igualmente impactado cuando lo vi por primera vez. Este es el año más rentable que el norte ha tenido, no solo en esta década, sino en todo este siglo, según el maestre Lun. Y esta cantidad es la que se calculó tras deducir todos nuestros gastos, como los de administración y los impuestos a la corona, enfatizó como si temiera que no entendieran lo que significa el beneficio puro, lo que resultó ser cierto para alguien, ya que Jon vio con el rabillo del ojo que los ojos de Catelyn se agrandaban aún más. Y esta cifra ha ido aumentando mes a mes y seguirá haciéndolo si todo sale bien, y la razón es muy obvia, dirigió su mirada pesada hacia su hijo. Jon, sabía que eras un chico inteligente desde el principio, pero, ni siquiera yo esperaba que hicieras tanto. Lo que has logrado en tan solo unos años para la gente de la costa oeste e incluso para todo el norte es nada menos que milagroso. No creo que nadie más, ni siquiera un adulto, hubiera logrado lo que tú has podido. Gracias, padre, respondió Jon con una sonrisa humilde pero complácida en su rostro mientras Rob le palmeaba la espalda con orgullo. Y Eddard se volvió hacia Rob, lo que le hizo enderezarse nervioso al instante. El maestre Luin y yo hemos estado siguiendo de cerca tu trabajo en la fábrica, y puedo decir con orgullo que ambos estamos completamente satisfechos. Has superado nuestras expectativas una y otra vez. Y puedo dormir tranquilo sabiendo que eres mi heredero y que Invernalia y el norte quedarán en muy buenas manos. No hice mucho, respondió Rob con un pequeño rubor mientras Lady Stark lo miraba con una sonrisa orgullosa y Jon se frotaba la cabeza con una sonrisa cariñosa. En fin, volviendo a esto, Eddard volvió a centrar su atención en el libro que tenían delante. Siempre que ha habido ganancias excesivas en el pasado, todos los Lords Stark anteriores han hecho prácticamente lo mismo con ellas, eso es comprar comida para abastecernos y prepararnos para el invierno. Pero nuestras reservas de comida ya se están llenando a un ritmo sin precedentes, principalmente debido a que el comercio con Reach abarata la comida de forma irrazonable. Esto significa que, incluso sin la ayuda especial de este dinero, se estima que nuestras reservas estarán más llenas que nunca, así que estaremos cómodos incluso si el invierno se prolonga. Eddard continuó tras ver a los tres asentir. Si hubiera sido antes, simplemente habría depositado este dinero en nuestra bóveda con el resto de nuestras reservas y me habría olvidado de él hasta que lo necesitemos con urgencia, pero, de repente recordé algo que Jon me dijo hace unos años y me hizo reconsiderar mi decisión. Se giró hacia Jon, quien parecía no tener ni idea de lo que decía. Estás perdiendo dinero si tu dinero no te da trabajo. Los ojos de Jon se abrieron de par en par al recordar aquella conversación en particular donde le explicó a Eddard por qué siempre reinvertía la mayor parte de las ganancias en empresas nuevas y diferentes. Así que necesito que ustedes tres piensen detenidamente y compartan sus ideas sobre cómo podemos usar esta cantidad de una manera que no solo beneficie a los Stark, sino al norte en su conjunto, ahora y en el futuro. Los tres inmediatamente se quedaron en silencio, rumiando sus pensamientos, tratando de encontrar ideas mientras Lord Stark sacaba una hoja de papel en blanco para poder escribir cualquier idea que quisiera. Poco después, Rob fue el primero en expresar sus ideas. Padre, ¿qué tal Moakallin? Podríamos restaurarlo a su antiguo esplendor, después de todo, lleva demasiado tiempo abandonado. Eddard meneó la cabeza con una sonrisa divertida. Ese es el primer pensamiento que viene a la mente de todo señor Stark desde la conquista cada vez que consigue una pequeña cantidad de dinero. Lamentablemente, por razones muy evidentes, siempre se han visto obligados a abandonarlo antes de siquiera empezar. ¿Cuáles son esas razones?
Me refiero a otras aparte del dinero. Tienes razón, el dinero siempre fue la razón más importante por la que nunca pasó de la concepción, pero la segunda fue que repararlo significaría que tendríamos que ocuparnos de él en el futuro. Lo que enviaría inmediatamente una señal a todos los señores de Poniente, una señal de que el norte se prepara para la lucha, y no queremos eso, ¿verdad? Rob negó con la cabeza al instante y Eddard continuó explicando con calma. Además, es una obra arquitectónica absurdamente enorme y se necesitaría una cantidad ridícula de personas más de unos pocos años para siquiera hacerle mella. Sin mencionar que si el invierno llega a mitad de camino y nos vemos obligados a detener la construcción, sería como tirar el dinero. Además, no es un lugar que se use mucho fuera de la guerra y lo que tenemos ahora mismo ya es suficiente para las pequeñas, así que repararlo no es muy factible ahora mismo. Rob asintió humildemente, aceptando el rechazo de su padre y luego volvió a pensar en otras soluciones. Jon fue el siguiente en presentar su idea. ¿Qué pasa con los caminos, padre? Dijo presentando lo más básico que un señor debe hacer cuando piensa en mejorar su reino. No solo haría que los viajes y el comercio sean mucho más fáciles y rápidos, invertir en caminos también sería un impulso masivo para la economía del norte durante mucho tiempo en el futuro. Es buena idea, y también una de las que me presentó el maestre Luin, pero, Eddard suspiró y negó con la cabeza. Tampoco es viable por la misma razón que antes, el norte es demasiado vasto y construir caminos es una tarea enorme que llevaría años y años de verano, y no servirían de mucho si no se terminan antes del invierno, así que, pero, padre, ¿y si no construimos caminos nuevos? Interrumpió Jon a Eddard con una sonrisa. Y si, en lugar de construirlos, destinamos nuestra mano de obra a reparar y mejorar los existentes, lo que no debería llevar más que unos pocos años de trabajo dedicado. Aunque solo lográramos mejorar la calidad de nuestros caminos, incluido el camino real, al nivel de los demás reinos de Poniente, sería una gran ayuda. Así es, padre, asintió Rob con entusiasmo, apoyando la idea de su hermano. No solo beneficiaría directamente al comercio en el norte, sino que también ayudaría indirectamente a nuestra gente al crear muchos empleos, que ahora son más necesarios que nunca, y mejoraría enormemente el tiempo que nos toma reunir fuerzas, lo cual siempre ha sido una gran debilidad del norte. Eddard cerró los ojos y reflexionó largamente sobre si sería factible. Tras unos minutos, abrió los ojos y respiró hondo antes de asentir. Parece factible. Le pediría al maestre Luin que empezara a dibujar el boceto al día siguiente. Si trabajamos rápido, un equipo podría estar listo para el final de la semana para inspeccionar y explorar el mejor lugar para empezar, murmuró para sí mismo mientras anotaba en el papel que tenía delante antes de levantar la vista. Fue una muy buena idea, hijo. Eddard elogió a Jon, quien sonrió complacido antes de continuar. Jon, incluso con este proyecto, tardaríamos mucho en aprovechar nuestro dinero, así que estaba pensando en invertir en nuestro negocio en el este. Te vas pronto a Braavos, ¿verdad? ¿Crees que ya es hora de que nos expandamos más? Si algo había aprendido Eddard con los años era que no había inversión más segura y lucrativa que cualquier negocio en el que Jon estuviera involucrado. Es una idea maravillosa, padre, dijo Rob con entusiasmo. Si logramos ampliar el alcance de nuestros marineros en el este, abrir nuevos mercados y conectar no solo con ciudades de esos como Lys y Pentos, sino también con las restantes ciudades de Poniente, como Desembarco del Rey, Puerto Gaviota y otras, a las que aún no hemos llegado, significaría un gran crecimiento para nuestro negocio. Eso mismo tenía en mente, dijo Eddard asintiendo antes de volverse hacia Jon. ¿Qué te parece? ¿Crees que ya es hora? Jon había dudado mucho en entrar en las ciudades del este, como Desembarco del Rey, Villa Gaviota y Pentos, por dos razones obvias, una alta y babosa, la otra baja y gorda. Pero quizás sea hora de empezar. No directamente, sino a través de alguien más. Creo que deberíamos dividir este problema en dos, padre. Yo me encargaré de eso si ahora mismo no tengo dinero, ya que tengo una idea de cómo conseguirlo, una idea relacionada con un monstruo de tentáculos que se movía por las profundidades hacia el otro lado de Poniente. En cuanto a las ciudades ponientes restantes, creo que es hora de que nos vayamos. ¿Soltar? Preguntó Rob confundido antes de ver la mirada de su hermano y comprender lo que Jon insinuaba. ¿Te refieres a abrir? Pero... No te preocupes, no afectará demasiado a nuestras ganancias, al contrario, puede que incluso aumenten si tenemos cuidado, aseguró Jon a Rob antes de volverse hacia Eddard con una mirada expectante en su rostro. Si así lo crees, le escribiré una carta a Lord Manderly para que sepa que te espera pronto, estoy seguro de que se alegrará mucho con la noticia.
Catelyn no tenía ni idea de qué demonios estaban hablando estos tres con toda esa vaguedad, pero era demasiado orgullosa como para preguntar directamente, sobre todo delante de él. Aún así, como no quería ser la única que no aportaba nada útil, Catelyn dijo lo primero que se le vino a la mente. ¿Qué hay del muro? Tres cabezas se giraron hacia ella a la vez mientras continuaba. Benjen siempre dice que el muro es muy pobre y que siempre necesita provisiones, ¿verdad? ¿Qué tal si les enviamos ayuda? Además, quedaría bien ante los demás señores del norte, concluyó con una mirada esperanzada. No es mala idea, Catelyn, pero, le dijo Eddard a su esposa mientras miraba a Jon. Pero algo relacionado con eso se venía gestando desde hacía tiempo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Jon ya había estado en conversaciones con el Lord Comandante Mormont, con la ayuda de su sobrina, Lady Mormont. Dado que las Islas del Oso ya se han convertido en un importante centro comercial y también son uno de los castillos más cercanos al muro, pensamos que si lográbamos abrir guardia oeste junto al puente, uno de los castillos abandonados al oeste de la Torre Sombría y el más cercano al mar, sería muy fácil transportar los suministros directamente al muro desde el mar. Entonces, ¿el Lord Comandante estuvo de acuerdo? Preguntó Robb con curiosidad. Sí, estaba muy contento de hacerlo, ya que sería de gran ayuda para la guardia, dijo Eddard con una sonrisa, recordando la entusiasta carta que había recibido del comandante de la guardia. Está haciendo todo lo posible para asegurarse de que esté en funcionamiento para fin de año, momento en el que deberían empezar los envíos regulares desde la isla del Oso hasta la guardia. Catelyn estaba decepcionada porque su idea no funcionó, pero al menos no era completamente inútil. Qué lástima, Lady Stark, dijo Jon en tono inocente. Mejor suerte la próxima vez, tú, Eddard suspiró al reanudarse la discusión frente a él, con Robb intentando, sin éxito, mediar entre ellos. Si había algo que no extrañaba de que Jon ya no viviera en Invernalia, era esto: los brillantes rayos del sol matutino se reflejaban alegremente en la pequeña ventana de la habitación de Jon, haciéndole darse cuenta de que su plan de irse antes del amanecer ya había fracasado. Sabiendo que podrían tardar en volver a verlo, sus hermanos no lo dejaron salir hasta muy entrada la noche, lo que le impidió despertarse a la hora prevista, ya que no había despertadores en este mundo. Sin embargo, no fue tan malo, ya que el calor de sus hermanos hizo que las pocas horas extra de sol valieran la pena. Jon estaba arrodillado en el suelo junto a su cama con una pequeña mochila de cuero delante, haciendo las maletas de última hora. Siempre había tenido la costumbre de viajar ligero desde su primer viaje y solo llevaba consigo lo esencial: algunas mudas de ropa, una sartén, sal, una cantimplora, cuchillos y, lo más importante, un jabón artesanal. A pesar de toda su magia, este era un mundo relativamente primitivo, así que la gente necesitaba planificar mucho con antelación antes de viajar a cualquier lugar si valoraban su vida. Siempre debían asegurarse de que el camino que tomaban fuera transitado, de que siempre hubiera una fuente de agua, como un río que fluyera cerca, y de evitar los bosques tanto como fuera posible, incluso si les tomaba más tiempo, para no encontrarse con depredadores o, peor aún, bandidos. Afortunadamente, una de las mejores ventajas de ser un warg era que Jon nunca tenía que preocuparse por nada de eso. Nunca tenía que preocuparse por perderse, sin importar lo profundo que estuviera en el bosque, y nunca dudaba en tomar atajos inexplorados. E incluso si no había fuentes de agua clara cerca, no tenía por qué entrar en pánico, ya que su fiel amigo, Frost, podía recorrer kilómetros hasta cualquier arroyo en cuestión de minutos y llenar su cantimplora por él. Ni siquiera necesitaba mencionar la comida. Desde que era apenas un bebé, no había habido un solo momento en que Jon no hubiera podido encontrar un juego. Incluso si solo hubiera un animal vivo en el bosque, estaría en su plato sin importar lo rápido que corriera. Entonces, como era un lobo solitario, no necesitaba muchas cosas después de cubrir sus necesidades básicas de comida y agua. Justo cuando Jon estaba cerrando las últimas correas de su bolso, escuchó un golpe detrás de él. «¡Adelante!», gritó mientras giraba la cabeza para ver a Sam entrando en su habitación mientras llevaba un saco no tan pequeño en sus brazos. «¿Qué es eso?», preguntó Jon con los ojos muy abiertos mientras señalaba el saco de cuero. «¿Eh? ¿No me pediste que trajera pan caliente de la cocina?», respondió Sam, inclinando la cabeza confusamente. «Sí». Jon asintió lentamente. «Pero no puede ser solo pan, ¿verdad?», dijo mientras miraba con escepticismo el saco que casi se le caía de las manos. «Por supuesto que no», respondió Sam con orgullo mientras colocaba el saco junto a dos bolsas similares que contenían sus cosas. «Hay otras cosas necesarias como especias, hierbas, algunas verduras, una olla, espera, una olla».
¿Pero por qué? Ya tengo una sartén aquí, ¿cómo es posible? Son cosas completamente distintas, negó con la cabeza como si estuviera decepcionado con Jon. El sabor cambia por completo según cómo se cocine y con qué se cocine, así que definitivamente necesitamos ambos para cosas diferentes, dijo como si explicara algo extremadamente simple. Jon meneó la cabeza con impotencia ante esto, ya que parecía que el niño gordito seguía siendo un amante de la comida aunque ya no estuviera tan gordito. Meses de dieta regulada, ejercicios regulares y entrenamientos de entrenamiento tuvieron un profundo efecto en el chico. Su rostro había perdido casi toda su gordura, su abdomen también se había encogido considerablemente y, aunque todavía se encontraba en una fase que aquí se consideraba grasa, ahora había una firme capa de músculos debajo de esa grasa. Y dime cómo vas a cargar con todos ellos. Porque te lo aseguro desde ya, no te ayudaré, ¿qué quieres decir? Preguntó Sam, rascándose la cabeza, confundido. ¿No vamos a montar a caballo? Sí, pero no del todo, claro que habrá momentos en los que tendremos que cargar con nuestras propias cosas, explicó Jon con expresión divertida. Así que elige. ¿Qué es más importante, tus piernas o satisfacer tu lengua? Una expresión de dolor se dibujó en el rostro de Sam mientras se debatía ante el dilema que se le presentaba. Le llevó un buen rato elegir entre dos cosas igualmente valiosas, pero finalmente levantó la cabeza. Lo haré, dijo con cara de valiente, como si estuviera a punto de infiltrarse en un castillo solo. Bien. Haz lo que quieras, dijo Jon con una sonrisa divertida antes de que una repentina revelación cruzara por su mente. Pero deja ese hacha aquí, señaló hacia el hacha en la espalda del chico. No creo que la necesites más, ¿qué? ¿Por qué? Preguntó Sam desconcertado, dirigiendo instintivamente la mano hacia el mango desgastado del hacha que había sido su fiel compañera durante meses. Sé que no soy muy bueno con ella y que todavía estoy muy débil, pero juro que me estoy esforzando mucho y sé que pronto me recuperaré, así que por favor, Creo que estás malinterpretando algo, respondió Jon con una ceja levantada al ver la expresión nerviosa de Sam. No te pido que dejes tu arma, te digo que dejes ir esa vieja, ya que te darán una nueva. Después de todo, ¿cómo podía pedirle que renunciara a su hacha? Considerando el esfuerzo que le había costado pasar de tenerle un miedo mortal a encariñarse con ella. Jon aún recordaba el momento, durante su viaje a Invernalia, en que intentó enseñarle a Sam el arte de luchar y matar, y, sin duda, fue un completo desastre. El chico tenía tanto miedo a las armas que era casi absurdo, se estremecía sin control incluso si alguien con una daga se paraba frente a él. Temblando, con las manos temblorosas, estremeciéndose, tambaleándose hacia atrás, llorando, gritando, encogiéndose de miedo, cualquier adjetivo que pudiera describir a un cobarde le sería aplicable. Tras intentarlo infructuosamente durante unos días más, Jon comprendió la frustración de Lord Tarly con su hijo y, en cierta medida, empatizó con él, aunque solo un poco. Pero Jon no se rindió aún y decidió que si los métodos convencionales no funcionaban con Sam, probaría otros poco convencionales. Tras unos días, Jon llegó a la conclusión de que la mente de Sam y su hábito de pensar demasiado eran sus mayores enemigos. Lo primero que necesitaba era arrebatárselo. Así que ideó una rutina sencilla para Sam con el objetivo principal de vaciar completamente su mente para que no le quedara ni un ápice de ella para pensar, y mucho menos para tener miedo. La rutina fue algo así, en lugar del ejercicio habitual de este mundo, que consistía principalmente en sparring y blandir armas, Jon le hizo empezar con ejercicios modernos enfocados en consumir por completo su resistencia, desde correr hasta flexiones, abdominales, burpees y todo lo que se le ocurriera. Y después de que hubiera terminado con todo eso, sería el momento de la segunda parte, que implicaba blandir sin pensar un arma que le gustaba, que resultó ser un hacha, con patrones repetidos, como cortar y acuchillar, así como una dosis suficiente de juego de pies hasta que su cuerpo los recordara por completo. Jon no le dio al chico ni un solo momento de descanso salvo unos descansos de 5 minutos entre cada uno y lo hizo continuar así hasta que sintió que estaba lo suficientemente aturdido y su mente completamente en blanco, y sería entonces cuando comenzaría la tercera y más importante parte de esta rutina, el sparring. Y su arduo trabajo realmente dio sus frutos, Sam no se inmutó ni tembló incluso cuando Jon se paró frente a él con una espada, y cuando atacó agresivamente al niño, su mente lenta fue demasiado lenta para responder, haciendo que sus instintos corporales tomaran el control y poco a poco realmente comenzó a balancearse y esquivar como un luchador principiante, lo cual fue todo un logro.
Y así fue como Jon pudo ayudar tanto al niño en tan solo unos meses, cuando su padre estaba completamente indefenso, incluso con tantos años a su disposición. Afortunadamente, Becca tomó las riendas tras su partida y no permitió que se descuidara y perdiera todo el progreso, lo cual habría sido muy desalentador. ¿Qué? ¿En serio? La exclamación de Sam sacó de repente a Jon de sus cavilaciones. ¿De verdad me vas a comprar un hacha nueva? Sí, asintió Jon con una sonrisa antes de ver la posición del sol a través de la ventana, pero tenemos que darnos prisa, de lo contrario no podremos irnos antes del anochecer, dijo mientras salía rápidamente por la puerta. Ya voy, dijo Sam emocionado y siguió a Jon después de colocar el hacha desgastada en el suelo. Ambos avanzaron a paso ligero por la gran fortaleza de Invernalia, tomando atajos para no cruzarse con tanta gente, salvo algún que otro saludo. No tardaron en llegar a su destino. La antigua pero bien equipada herrería de Invernalia, que se mantenía caliente todo el año, sin importar si era invierno o verano. Sin embargo, en lugar de entrar, Jon pasó por alto la herrería más grande sin mirarla dos veces. ¿Eh? ¿No vamos a entrar ahí? Preguntó Sam confundido, señalando hacia la herrería. No, respondió Jon en tono misterioso sin mirar atrás. No vamos allí, sino aquí, dijo mientras señalaba la herrería mucho más pequeña que estaba justo al lado, y que parecía recién terminada. A diferencia de la herrería más grande, que era un lugar bullicioso con su constante sonido de metal contra metal, la más pequeña parecía transmitir una sensación desoladora. Sam estaba bastante confundido sobre por qué no iban a la herrería principal, donde probablemente conseguirían lo mejor. Aunque solo llevaba menos de un año en Invernalia, sabía que Miken era considerado el mejor herrero de la zona, así que pensó que acudirían a él, pero ahora, quizás Miken esté ocupado, pensó Sam mientras seguía a Jon al entrar por la puerta de la herrería. No era tan pequeña como parecía desde fuera, y parecía una versión reducida de la herrería más grande. Estaba equipada con diversas herramientas como yunques, martillos y tenazas, pero había una marcada diferencia con la antigua herrería. Este lugar carecía de la montaña abarrotada de herramientas, armaduras y armas esperando ser reparadas, lo que significaba que no recibían tanto trabajo. Solo había una forja a la izquierda, rugiendo a fuego, y un enorme herrero estaba frente a ella intentando avivar el fuego y aumentar su temperatura. Había dos puertas que conducían a otras habitaciones. Una al otro lado de donde estaban y otra a la derecha. Además, había una enorme pila de minerales en un rincón. Tom, llamó Jon después de ver que el hombre no los escuchó entrar. Little Tom se giró al oír su nombre y casi inmediatamente su rostro se iluminó al ver quién había llegado. Jon. Por fin estás aquí. Solo cuando el hombre se dio la vuelta y se levantó, Sam se dio cuenta de que había estado sentado todo el tiempo. Tragó saliva involuntariamente y se tambaleó hacia atrás al estirar el cuello para mirar al hombre que se levantaba en toda su altura. Era completamente absurdo. Este hombre le sacaba casi dos cabezas a Jon, quien ya era considerado alto. Había leído historias de que hacía siglos que gigantes vivían entre la gente común del norte y que aún había gigantes vivos más allá del muro, pero, perdón por llegar tarde, Tom, dijo Jon mientras le daba una palmadita al chico en el hombro, que apenas alcanzaba. Me quedé atascado con algo, ay. Se detuvo a media frase al darse cuenta de que Sam estaba parado en la puerta, pálido, mirando a Tom con miedo. Entra, Sam. No te preocupes, no te hará daño y no es un gigante, Jon rió entre dientes mientras le hacía señas. Jon sabía lo que pasaba por la mente del chico. De hecho, era lo mismo que pasaría por la mente de cualquiera la primera vez que viera a Little Tom. El chico no pasó por la pubertad. La pubertad lo atravesó a él. Ya era bastante alto antes, pero ahora, que Jon supiera, la única persona en el norte más alta que él podría ser el señor Umber, e incluso eso no duraría mucho, pues aún estaba creciendo. Al ver que crecía cada pocos meses que lo veía, Jon le preguntó en broma si había alguna conexión entre él y los Umber. Y fue entonces cuando el niño confesó tímidamente que, si bien no lo sabía con certeza, ya que su abuela nunca lo había confirmado, sabía que nunca había visto la cara de su abuelo y que su abuela era cocinera de los Umber. Conociendo esos hechos y las inexistentes restricciones de los nobles en este mundo, Jon no necesitó nada más para conectar los puntos. La sangre de los Umbers podría no ser la única, otra razón que Jon podría pensar para su inusual altura sería que ser un wargo, de alguna manera, simulaba que su cuerpo crecía más de lo habitual. Después de todo, incluso Jon era mucho más alto que su homólogo canónico, y la única diferencia importante entre ellos era que él era un wargo. ¿Era él quien necesitaba el hacha?
Preguntó Tom con una suave sonrisa hacia Sam, lo que finalmente liberó la tensión del chico. Sí, este es Sam, el que necesita un hacha, asintió John mientras miraba a su alrededor. ¿Crees que tienes una lista que pueda manejar? Sí, Raúl. Gritó hacia la puerta junto a los minerales que estaban colocados al azar. Casi al instante, la puerta se abrió y salió un adolescente con un trozo de tela en las manos. Raúl, trae a Sam y enséñale todas las hachas que tenemos. Sí, maestro Tom, asintió Raúl mientras guardaba en su bolsillo el paño con el que había estado puliendo el arma, a la vez que abría la puerta de la armería y le hacía señas a Sam para que lo siguiera. Vamos, Sam, le dijo John al chico indeciso. Elige con quién te sientas más cómodo. Te esperaré aquí. Solo después de que Sam entró y estuvo completamente ocupado eligiendo su arma, John se volvió hacia Tom y le dijo: Vamos. Little Tom asintió y condujo a John hacia la otra puerta de la herrería, que era su habitación personal a la que solo él tenía acceso. La habitación tras la puerta era grande pero sencilla, con una cama grande, un escritorio grande y una ventana pequeña. Tom le indicó a John que se sentara antes de arrodillarse frente a la cama y sacar una espada y un pequeño cuaderno de debajo. Esto es para ti, lo mejor que he podido hacer hasta ahora, dijo Tom mientras le entregaba a John la espada bastarda. John examinó la espada con atención, asegurándose de comprobar cada aspecto, desde su filo hasta su robustez y equilibrio. Habiendo visto todo tipo de armas fabricadas por los mejores herreros durante sus viajes, John era un juez bastante cualificado. ¿Qué tan parecida es a su? Unos 2/3, creo, dijo Tom tras reflexionar un rato. Solo pude verlo fabricar este tipo de espada unas 3 veces, así que aún hay algunas complejidades que me cuesta imitar, así que no tuviste mucha suerte durante este período de tiempo, ¿eh? Dijo mientras colocaba la espada sobre el escritorio y tomaba el cuaderno de sus manos. Lamentablemente no, dijo Tom, sacudiendo la cabeza con un suspiro. No recibió muchas órdenes durante el tiempo que lo he estado observando. Así que, aunque he podido copiar la mayoría de las técnicas habituales que les enseñaba a sus aprendices, esas secretas, las que se guarda para sí, solo he podido echar un vistazo a algunas, dijo, señalando el cuaderno lleno de procesos vagos, marcas de tiempo y números complicados relacionados con el moldeado de metales. Tiene sentido, asintió John con el ceño fruncido mientras miraba a Tom. Después de todo, Tobomot, ese hombre es lo mejor que Desembarco del Rey puede ofrecer, así que probablemente cobra el dinero equivalente, lo que significa que no mucha gente podría permitírselo. Así es. Apenas recibió 3 pedidos pequeños durante todo el mes pasado y, salvo cuando da clases a sus alumnos, pasa el resto del tiempo supervisando la herrería, así que creo que aún tardaré un tiempo en poder quitárselo todo. Tal vez no tanto como crees, dijo John de repente con una sonrisa pícara mientras le daba una palmadita en el hombro a Tom. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Pronto habrá un torneo en Desembarco del Rey organizado por nuestro mismísimo Robert para el onomástico de su hijo o algo así. En fin, esto significa que asistirán muchos nobles adinerados, así que esta podría ser tu mejor oportunidad. De verdad. Esto es perfecto, exclamó Tom con expresión extática, había estado esperando algo así todo este tiempo. Lo es. Así que debes estar listo para dar lo mejor de ti, ya que esta oportunidad podría no volver a presentarse pronto. No te preocupes, se jactó Tom mientras se palmeaba el pecho con confianza, he estado practicando muy duro todo este tiempo. Ahora puedo ser guardo durante casi 5 horas con algunos descansos con mi cuervo, así que robaré todas sus técnicas sin importar cuántas sean. Muy bien, dijo John con satisfacción. Y asegúrate de prestar mucha atención para ver si recibe algún pedido de acero valirio, aunque la probabilidad de que suceda sea mínima, después de todo, es nuestra única fuente de técnicas de herrería Korik hasta que puedas ampliar tu alcance o podamos llevarte a esos. No te preocupes, siempre estoy atento a ellos. Bien, y esa no es la única buena noticia que tengo para ti, dijo John con expresión traviesa mientras sacaba 2 trozos de papel del bolsillo de su pecho. Estos son, dijo Tom mientras miraba rápidamente los papeles que parecían contener algún tipo de indicaciones hacia distintos lugares. Todas estas son indicaciones para encontrar a los mejores herreros de armas y armaduras disponibles en las tierras del oeste y en el dominio. Después de todo, aunque Tobo sea el mejor de Desembarco del Rey, no es el mejor en todo. Cada lugar de Poniente es conocido por diferentes cosas. Por ejemplo, las lanzas de Reach son conocidas por ser las más robustas, mientras que las tierras del oeste son famosas por sus armaduras lisas e intrincadas que se sienten como si fueran ropa.
así que prepárense para el duro trabajo que les espera, porque no pararé hasta convertir Invernalia en el lugar donde se fabrican las mejores armas y armaduras de Poniente. ¿Cuánto falta, Jon? Preguntó Sam con tono quejoso mientras intentaba ponerse más cómodo en su caballo, pero parecía inútil, pues ya había usado todo el trasero y no le quedaba nada sin magulladuras. Lamentó mucho su decisión de tomar el camino real con caballos en lugar de ir por la ruta marítima a través del Cuchillo Blanco, que no solo habría sido más cómodo, sino que también los habría llevado directamente a Puerto Blanco y sería mucho más rápido. Ya falta poco, llegaremos a la ciudad después de cruzar esa colina, respondió Jon sin apartar la vista del libro que tenía en las manos mientras señalaba la colina a lo lejos. Llevaba leyendo ese libro desde el principio de su viaje, así que Sam ya estaba acostumbrado a verlo cabalgar sin mirar a dónde iban, a pesar de ser él quien debía guiarlos y quien conocía el camino. El libro que Jon tenía en la mano era raro, con solo unos pocos ejemplares en circulación en todo el mundo. Se titulaba Los orígenes del Banco de Hierro y los Braavos y fue escrito por el archimaestre Matar. Lo había tomado prestado de la Ciudadela durante su último viaje, aunque probablemente desconocían que lo estuvieran tomando prestado. Este libro no solo detalla cómo surgió uno de los bancos más ricos del mundo, sino que también arrojó algo de luz sobre el interfuncionamiento del banco y cómo el Señor del Mar y el Consejo Secreto del Banco controlaban no solo a Braavos sino también a varias otras economías en todo el mundo conocido, prestando su dinero a forasteros como arcontes, tilachs y los señores de los 7 reinos. Aunque era un libro muy superficial y no profundizaba en los detalles reales, seguía siendo una lectura sorprendentemente buena si uno quería tener una idea de cómo funcionaba el banco. Según el libro, Iron Bank fue fundado por 16 hombres y 7 mujeres que escondieron objetos de valor en una mina de hierro abandonada poco después de la fundación de Braavos. A medida que las cámaras de la mina se llenaban de tesoros, se formó un banco para explotar la riqueza. Cada uno de los 23 fundadores que poseían la llave a las grandes bóvedas subterráneas, anteriormente la mina de hierro abandonada, y sus descendientes que ahora suman al menos 1000 son conocidos como poseedores de llaves. Entre estos poseedores de llaves, que también poseen acciones en el banco, los más poderosos fueron elegidos para formar parte de los consejos secretos y tener voz en la elección de sus líderes. ¿Qué es eso? Preguntó Sam de repente justo cuando cruzaban la colina, sacando a Jon del libro. Jon alzó la vista para contemplar la única ciudad del norte en toda su belleza y magnificencia. Con casas de piedra encalada y tejados de pizarra gris oscuro, se veía realmente bonita bajo el sol radiante, pero no era eso lo que Sam señalaba, sino la larga hilera de establos que se alzaban a las afueras de la ciudad lo que despertó su curiosidad. Parece que realmente lo usaron, murmuró Jon para sí mismo mientras miraba el novedoso espectáculo que tenía frente a él. Había enviado una carta a Lord Manderly hacía unos meses por capricho sobre la idea que se le había ocurrido a la ciudadela de reducir la población de caballos dentro de la ciudad, pero no creía que el Lord del Norte se apresurara a aplicarla. Era casi mediodía, la hora pico de tráfico para entrar a la ciudad, pero a diferencia de la mezcla habitual de humanos a pie y humanos en animales, la entrada principal de la ciudad estaba mayoritariamente llena de tráfico a pie, ya que la mayoría de la gente optaba por dejar sus caballos fuera de la ciudad al cuidado de los establos. ¿Por qué hay tantos establos fuera de la ciudad? Preguntó Sam de nuevo al no obtener respuesta inmediata. ¿Y por qué la gente deja sus caballos aquí en lugar de llevarlos dentro? Creo que es porque la ciudad está probando un nuevo sistema, dijo Jon con voz admirativa, impresionado por la agudeza de Lord Manderly. Es un sistema donde cualquiera que quiera entrar a caballo debe pagar un impuesto adicional. ¿Pero por qué? ¿Qué podrían lograr con esto? Preguntó Sam desconcertado. Sabía que una casa rica como los Manderly no se tomaría tantas molestias por tan poco dinero. Principalmente por la mierda, dijo Jon encogiéndose de hombros. Desembarco del Rey no era la única ciudad del mundo con problemas de excrementos. De hecho, casi todas las grandes ciudades lo tenían. Si bien la capital era única, pues tenía más excrementos humanos que animales, el resto de las ciudades seguían lidiando con los excrementos animales que corrían como agua por las calles, sin importar cuántas veces los limpiaran. Y aunque el olor no se propagaba mucho aquí en Whiteabor debido al frío, seguía siendo un gran problema ya que los animales eran el único medio de transporte en este mundo. En promedio, un caballo producía entre 7 y 15 kilos de estiércol al día, así que cualquiera puede imaginarse la magnitud del problema. El estiércol en las calles también atraía enormemente a las moscas, que luego propagaban enfermedades como la fiebre tifoidea.
Su mundo anterior también lidió con este problema durante el siglo XVIII. En aquel entonces, se la llamó la Gran Crisis del Estiércol de Caballo de 1894, y el periódico de la época predijo: en 50 años, todas las calles de Londres estarán sepultadas bajo 3,5 metros de estiércol. Claro que nada de eso ocurrió y la situación se resolvió gracias a los vehículos motorizados, pero hasta que algo así ocurriera en este mundo, esta era la mejor solución al problema. ¿Pero no estará la gente descontenta con ello? Preguntó Sam con tono confuso, porque, que él supiera, no había nada que la gente común temiera más que los impuestos. Para nada. Al fin y al cabo, no es un impuesto obligatorio, dijo John encogiéndose de hombros mientras se acercaban lentamente a la ciudad. Si no quieren pagarlo, pueden usar fácilmente esos establos gratuitos que la casa Manderley ofrece fuera de la ciudad. Así que, en cierto modo, ahorran dinero, ya que ahora no tendrían que pagar a los posaderos de la ciudad para que cuiden sus caballos. Así que solo los ricos se verán afectados, dijo Sam, asintiendo con comprensión. Bueno, eso es, a menos que necesites ir a algún sitio con urgencia, no tendrás más remedio que pagar el impuesto. Al menos por ahora, dijo John con expresión pensativa. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Dime, ¿qué te parecería alquilar un carruaje Starcorsé para viajar por la ciudad a un precio justo? ¿Carruaje de Starcorsé? ¿Qué es eso? ¿Conoces los normales? Preguntó John, y tras un asentimiento de Sam, continuó. Bueno, solo hay que añadir otra rueda en la parte trasera y una plataforma para sentarse encima. Sería un vagón que podría llevar fácilmente a 2 personas por toda la ciudad por poco dinero y que una sola persona podría manejar manualmente, dijo, pensando en los tuk-tuks que eran tan famosos en los países asiáticos en su vida anterior. John. Aquí. Estaban a punto de unirse a la larga fila para entrar a la ciudad cuando oyeron los gritos de alguien que llamaba a John. Ambos miraron hacia una entrada lateral casi vacía, frente a la cual se encontraba un hombre de mediana edad, saludándolos y haciéndoles señas para que se acercaran. Vamos. Le dijo John a Sam con una sonrisa, y ambos cabalgaron hacia el conocido comerciante, a quien John no había visto en mucho tiempo. Tío Sam, ¿cómo has estado? Preguntó John con una gran sonrisa mientras se bajaba de Peggy y abrazaba al hombre que era casi tan alto como él. He estado más que bien, John respondió el comerciante mientras le daba una cálida palmadita en el hombro. Ah. Sam, te presento al tío Sam. Es el padre de Becca y el que está a cargo de todos nuestros barcos en el este, dijo John al presentar al comerciante. Y este es un buen amigo que conocí durante mis aventuras en el dominio, y casualmente también se llama Sam. Buen día, pequeño Sam, asintió el comerciante y estrechó la mano del tímido chico a modo de saludo antes de decir. Estoy seguro de que tendremos mucho tiempo para conocernos en el futuro, pero por el momento debemos darnos prisa, dijo mientras los guiaba hacia la pequeña entrada. ¿Por qué? Preguntó John al pasar por la puerta. Los guardias parecían conocer al comerciante y los dejaron entrar tras una rápida mirada. Soy Lord Manderley, explicó Big Sam con un suspiro mientras los guiaba a paso rápido por las calles abarrotadas de gente de todo el norte. Sin querer se me escapó que se esperaba que llegaran antes del mediodía, e inmediatamente insistió en organizarles un pequeño banquete. Ah. A ese hombre le encantan los festines, dijo John mientras sacudía la cabeza con una sonrisa triste. Big Sam echó una discreta mirada hacia atrás para ver que el pequeño Sam se había quedado atrás mientras guiaba los caballos y estaba fuera del alcance del oído antes de darse la vuelta y preguntarle a John en voz baja. Entonces, ¿qué decidiste, John? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Lord Manderley estaba demasiado feliz y emocionado como para que esto fuera solo una visita social. Se necesita una enorme cantidad de dinero y ganancias para que un hombre de su estatura siquiera haga una mueca. El comerciante miró a John con curiosidad indisimulada y preguntó. Dime, ¿qué decidiste hacer con nuestro problema con los bravos y por qué el señor está tan emocionado de conocerte? Ah. ¿Te enteraste de eso, dijo John con expresión avergonzada. Pero aún no se ha hecho nada, así que no quiero, se detuvo a mitad de las excusas con una sonrisa irónica al ver la impaciente curiosidad en los ojos del gran Sam. Ah. Bien. Si quieres saberlo, entonces, planeo venderlo todo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con venderlo todo? Es exactamente lo que parece. Voy a cederle a Lord Manderley todos los derechos para vender los caballos estelares del este de Poniente, explicó John encogiéndose de hombros. Por un precio considerable, claro. Luego podrá vender cuantos quiera a cualquier ciudad a la que tenga acceso.
Nosotros ya no tendremos nada que ver con eso. Desde el principio, Jon solo había comenzado esto para conseguir algo de capital inicial y ahora que tenía más que suficiente, ya no tuvo que restringir más las ventas para ser el único vendedor. A diferencia de la costa oeste, donde el norte no tenía comercio marítimo con el resto de Poniente, aquí ya existía una casa establecida con rutas comerciales a todas las ciudades. Los Manderly no eran conocidos como los más ricos del norte por nada. Tenían muchos contactos, comerciantes, tiendas, etc., en todas las ciudades, grandes y pequeñas, de este lado. Lord Manderly era conocido por tener metido el dedo en muchos asuntos diferentes, por lo que Jon sabía que aprovechar sus conexiones era esencial para impulsar este negocio más allá de sus límites actuales. Además, tenía el beneficio adicional de colocar a los Manderly como una especie de amortiguador entre Jon y esas dos sombras en Desembarco del Rey. Jon no quería saber nada de esos dos hasta estar seguro de poder lidiar con ellos. Además, aunque sabía que el mundo estaría mejor con gente como Petyr Baelish muerta, no estaba muy seguro de si Varys era un enemigo o no en ese momento. Y no era como si fuera fácil deshacerse de ellos sigilosamente. No, de hecho, ambos estaban entre las 10 personas más difíciles de matar en este Westeros, junto con personas como Tywin Lannister, Olenna Tyrell, Lord Bolton, etc. Después de todo, vivían justo al lado de sus peores enemigos. Ya estarían muertos si no estuvieran constantemente vigilantes con las amenazas a sus vidas. El veneno, la solución más obvia que viene a la mente de cualquiera cuando piensa en asesinar a alguien, era completamente inútil contra ellos. Nunca comían nada que no fuera preparado exclusivamente por su propio hombre, casi siempre tenían guardias a su lado y tenían las debilidades de cada persona bajo su mando firmemente bajo su control para que nadie pudiera siquiera pensar en traicionarlos. E incluso si Jon tuviera la suerte de matar a uno de ellos, se darían cuenta de inmediato de que había un nuevo jugador en la partida y el que quedara se asustaría muchísimo. Y Dios no quiera que alguno de ellos lograra escapar de alguna manera y se escondiera, sería el fin. Porque incluso a Jon, con todos sus wargos a su disposición, le resultaría increíblemente difícil encontrar a alguien como ellos con todos sus recursos si se empeñaban en esconderse. Así que era mejor para ellos estar al aire libre y para él estar en las sombras hasta que llegara el momento. Pero eso es, la voz desconcertada del comerciante Sam devolvió a Jon al presente. ¿Por qué renunciarías voluntariamente a un negocio tan lucrativo? ¿Y qué pasa con todas nuestras inversiones, todos los barcos que compramos y todos los marineros que hemos reclutado hasta ahora? ¿Los vamos a dejar ir sin más? Así como así, tranquilo. Le dijo Jon con firmeza al mercader, que estaba hiperventilando. Nadie se va a ninguna parte, y aunque parezca que sí, esta no es una decisión improvisada. De hecho, siempre iba a terminar así, todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha sido solo para prepararnos para este momento, para cosas más importantes. ¿Cosas más grandes? Sí, cosas mucho más importantes. Dijo Jon con un brillo de emoción en los ojos. Al fin y al cabo, por eso nuestro próximo destino es Braavos. Braavos era una ciudad conocida por sus misteriosas mañanas de niebla, pero hoy era diferente. No había ni rastro de nubes en el cielo y el sol salió bastante temprano. Era una de esas mañanas hermosas que prometían un día despejado, fresco y brillante. Incluso los vendedores ambulantes y comerciantes más perezosos abrieron sus tiendas temprano ese día para ganar dinero gracias a la gente que salía a disfrutar de la rara mañana soleada. Nadie quería perderse la oportunidad de ganar dinero fácil, especialmente en Braavos, donde el dinero habla más fuerte que en ningún otro lugar. Así que las calles ya estaban abarrotadas de gente vendiendo sus productos y clientes yendo de una tienda a otra buscando los precios más bajos. Pero las puertas del Banco de Hierro permanecieron cerradas ya que a las personas a cargo no les importaba si hacía sol o llovía, solo las abrían cuando era el momento de abrir y ni un minuto antes incluso si un rey era el que esperaba en la puerta a menos que hubiera mucho dinero de por medio, claro. Personas de todo el mundo conocido estaban haciendo fila afuera de la entrada principal esperando ser los primeros en entrar. Algunos estaban allí para retirar oro de sus cuentas, otros para depositarlo, pero la mayoría de los primeros estaban allí por una sola cosa, tratar de ver si el banco más poderoso del mundo les prestaría algo de oro. Pero las cosas no eran tan caóticas al otro lado. En la entrada trasera, que era de uso exclusivo para los empleados del banco. Aquí no solía haber penalización, incluso si los empleados llegaban un poco tarde. Lo único que importaba en este instituto era si eran capaces de traer el oro. No importaba si trabajaban una hora o de sol a sol, aquí solo importaban los resultados.
Dos guardias con aspecto perezoso montaban guardia en la entrada esperando a que empezara el tráfico. Llevaban lanzas, pero estaban allí principalmente para el espectáculo, ya que era casi imposible que a alguien se le ocurriera siquiera desafiar al Banco de Hierro en Bravos. ¿Estuviste bebiendo toda la noche otra vez, Ray? Le preguntó uno de los guardias al otro con expresión de hartura al ver a su amigo bostezar por quinta vez, a pesar de que su turno apenas había comenzado. ¿Eh? Ah, sí. Jeje, pero no te preocupes, no estaba allí solo por las copas, dijo dándose una palmadita en el pecho con seguridad antes de que una sonrisa lasciva apareciera de repente en su rostro. También pasé la noche con esa famosa nueva en los muelles, eso es aún peor. ¿Qué puedo hacer? Es demasiado bonita, no puedo controlarme, respondió Ray con un suspiro dramático e impotente. ¿No estás cansado ya? ¿No crees que es hora de pensar en tu futuro y empezar a ahorrar? Aruk. Un hombre casado como tú jamás podrá comprender la agonía de gente como yo, dijo Ray mientras miraba con resentimiento al padre de familia. Ay. No te duermas encima mío, ¿quieres? Respondió el guardia poniendo los ojos en blanco. Porque no pienso volver a cubrirte, ¿qué? ¿Por qué no? SHHH. El guardia interrumpió repentinamente los quejidos de su amigo con una expresión de pánico y se irguió de inmediato con una mirada penetrante. Ray no se confundió ni un instante e inmediatamente siguió el ejemplo de su amigo, poniéndose firme con la mirada fija al frente. Se oyeron pasos mientras un hombre que vestía un abrigo gris y marrón, la ropa que solían usar las personas de mayor rango en el banco, apareció caminando hacia la entrada con un aire pomposo. Lo que realmente había hecho entrar en pánico al guardia era la llave decorativa que llevaba el hombre en el cuello. No era una llave cualquiera. Era una pieza que denotaba que el hombre era alguien a quien no podían permitirse ofender un poderoso poseedor de llaves. Esta llave solo podía ser usada por los descendientes de los 23 fundadores del banco. Y no todos los descendientes, que se contaban por miles, tenían derecho a ella. Solo los más cualificados recibían este honor, y se desataba una feroz lucha cada vez que alguien la conseguía. Sin embargo, era bastante inusual que el hombre la usara, ya que se suponía que era una pieza ceremonial, solo para ocasiones formales. Solo cuando el hombre se acercó lo suficiente, los guardias vieron el rostro del hombre que llevaba la llave y sus ojos se abrieron de inmediato con sorpresa cuando reconocieron quién era. Buen trabajo, muchachos, dijo el hombre con una sonrisa burlona, palmeando a los guardias con condescendencia antes de entrar al local mientras tarareaba una melodía alegre. Solo cuando los pasos desaparecieron por completo, ambos dieron un suspiro de alivio y se desplomaron hacia la pared. ¿Viste la llave? Susurró Ray, con los ojos aún un poco abiertos. ¿Cómo no me di cuenta? El hombre prácticamente nos lo estaba echando en cara, respondió su amigo con un bufido. ¿Cómo demonios un idiota como ese Dario se convirtió de repente en el dueño de las llaves? Preguntó Ray rascándose la cabeza. Sé que no ha pasado tanto tiempo desde que ese cabrón se unió al banco, ¿no sabías de esa reciente elección para uno de los puestos del Consejo Secreto? ¿Eh? ¿Cuál? Ah. ¿Fue por el puesto de ese viejo que murió en el burdel? Sí, ese mismo. Su tío tuvo la suerte de conseguir ese puesto y, como no tiene herederos varones, probablemente obtuvo la ventaja por defecto de ser el único candidato. Maldición. ¡Qué suerte! Maldijo Ray con envidia. Uf. Necesito un trago, eres incorregible, dijo su amigo mientras sacudía la cabeza con una sonrisa irónica. Dario Zaline entró en la habitación con una sonrisa satisfecha. Estaba encantado con todas las miradas envidiosas que le lanzaban. Sentía que por fin recibía el respeto que merecía después de tanto tiempo. Echó un vistazo a la ventana abierta antes de dirigirse a su escritorio. Pero justo cuando estaba a punto de sentarse, frunció el ceño. Se limpió el dedo en la mesa y vio una finísima capa de polvo. Quizás debería buscarme un nuevo asistente, murmuró para sí mismo. Ahora que por fin ascendía, no podía permitir que este nivel de incompetencia lo persiguiera. Ah. No puedo dejar que esto me arruine el ánimo, dijo antes de negar con la cabeza para olvidarlo. Después de todo, su tío finalmente había ganado el codiciado asiento en el Consejo Secreto y una de las ventajas que venía con esa posición era que su tío ahora estaba completamente a cargo del puerto de Chegui, el puerto más grande e importante de Bravos. Excluyendo los diversos muelles pequeños y los desembarcaderos de pescadores y transbordadores, había 3 puertos principales en Bravos. El puerto Chegui, el puerto Púrpura y el puerto Ragmans, también llamado puerto exterior.
El puerto Púrpura era un puerto exclusivo que solo permitía barcos bravos y mientras que el puerto del Trapero, del cual anteriormente estaba a cargo su tío, estaba ubicado al oeste de la ciudad y era el puerto donde atracaban todos los barcos extranjeros, era más pobre, más duro y mucho más sucio que los otros dos y odiaba trabajar allí. Pero no más, como uno de los factores clave para ayudar a su tío a lograr este objetivo, obviamente lo apoyaba. Y lo mejor era que su tío le había prometido que si el puerto de Chegui quedaba bajo su control, no olvidaría sus contribuciones y lo pondría a cargo del cercano Arsenal, uno de los puestos más prestigiosos de Bravos. Fue una justa recompensa por todos los esfuerzos que había dedicado a exprimir al máximo a los clientes habituales del puerto anterior para lograr un aumento masivo de ingresos bajo el mandato de su tío. Por supuesto, uno de los principales contribuyentes a esa cantidad fue la pequeña flota mercante del norte. Sus impuestos, cada vez más altos, sobre esos caballos estelares habían sido de gran ayuda. Normalmente, no habría podido aumentar los impuestos unilateralmente a esa manera sin ninguna reacción negativa, pero había elegido a sus objetivos con mucho cuidado. Solo cobraba impuestos tan escandalosos como este a los objetivos más vulnerables. Objetivos como esos salvajes del norte, porque sabía que ni siquiera se les ocurriría quejarse a los departamentos pertinentes. E incluso si lo hicieran, solo funcionaría si recurrían a sus competidores. De lo contrario, sabía cómo hacer desaparecer sus quejas. Después de limpiar su escritorio, comenzó a revisar la lista de personas con las que tenía que reunirse hoy, cuando se encontró con un nombre que lo hizo detenerse. Creí haberles dicho, nadie del norte, refunfuñó con irritación mientras tachaba de la lista el nombre de John Nieve, del norte. Sabía que el hombre probablemente quería reunirse con él para hablar del tema de los impuestos, pero no le apetecía tratarlo hoy. Inicialmente, había decidido aumentar el impuesto solo hasta las elecciones e iba a eliminar el exceso después de que su tío las ganara, pero ahora, parece un desperdicio, pensó Darío con una sonrisa maliciosa. Ocurrió justo al mediodía, Darío estaba a punto de levantarse para almorzar después de terminar con un trabajo cuando de repente alguien llamó a la puerta. Él levantó la vista con el ceño fruncido, ya que le había dicho expresamente a su asistente que no enviara a nadie cerca de la hora del almuerzo. Estaba a punto de abrir la boca para negarle la entrada a quienquiera que estuviera al otro lado cuando la puerta se abrió repentinamente sin su consentimiento. Cerró la boca mientras miraba desconcertado al apuesto joven que entró con indiferencia en la habitación. ¿Quién eres?, preguntó inmediatamente con una mirada fulminante mientras trataba de proyectar un tono profundo y autoritario que había visto usar a su tío. El hombre no le respondió de inmediato. En lugar de eso, cerró lentamente la puerta y miró alrededor de la habitación como si buscara algo mientras ignoraba su mirada fulminante, y eso punzó su orgullo más que cualquier otra cosa. Inmediatamente levantó la mano para tirar de la cuerda a su lado que llamaría a los guardias a su habitación cuando el hombre de repente se giró hacia él después de haber terminado finalmente su inspección de la habitación. Soy Jon Snow, se presentó con una sonrisa fácil. ¿Jon Nieve?, preguntó Darío, quien tardó un rato en recordar dónde había oído eso. ¿Del norte? Y soltó la cuerda cuando el hombre asintió. No quería llamar la atención ahora que sabía quién era. ¿Cómo entraste aquí? Oh. Tengo mis métodos, respondió Jon Snow encogiéndose de hombros. Sean cuales sean tus modales, Jon Nieve, puedes mantenerte en secreto, resopló mientras juraba que definitivamente despediría al asistente que probablemente había aceptado el soborno para dejarlo entrar. Sé por qué estás aquí, pero estoy muy ocupado ahora mismo y no puedo. Jon se apartó bruscamente de Darío y empezó a caminar hacia la ventana, ignorando lo que Darío decía. Fue hacia la ventana para sacar una bolsita de afuera. ¿Qué haces?, preguntó Darío alarmado mientras veía al hombre recuperar una bolsa que no había visto antes. Instintivamente, su mano se dirigió hacia la cuerda cuando el hombre giró bruscamente. Darío se estremeció al sentir una ráfaga de aire y un golpe seco. Abrió lentamente los ojos y tragó saliva involuntariamente al mirar hacia abajo y ver que el cuchillo que Jon Snow había lanzado estaba a escasos centímetros de su dedo. Hablemos, ¿vale? Barracu, ¿qué haces? No te acerques a mí, advirtió Darío a Jon mientras retiraba rápidamente la mano del cuchillo vibrante clavado en la mesa. No podrás escaparte de esto. Te lo aseguro, dijo con expresión feroz. ¿Sabes siquiera quién soy? Mientras Jon rodeaba la mesa, pero el temblor en la voz del banquero lo delató.
Con solo un grito mío, los guardias invadirán este lugar y estarás perdido. Hazlo entonces, interrumpió Jon a Darío encogiéndose de hombros mientras tomaba asiento tranquilamente junto al cuchillo en la mesa justo frente al banquero. ¿Qué? Preguntó Darío con incredulidad, pensando que había oído mal, pero el norteño sentado frente a él no reaccionó, como si no le importara en absoluto su amenaza de llamar a los guardias. Tú. No bromeo. Lo haré. Lo sé. Hey guardias, intentó Darío pero solo logró emitir un vergonzoso chillido agudo que no llegó muy lejos. Guardias. Intentó una vez más con un grito apropiado pero el loco ni siquiera se inmutó y mantuvo su cara de póker que hizo que su estómago cayera al suelo. Todos saben que Bravos es un lugar donde la información es casi tan valiosa como el oro, dijo Jon en un tono tranquilo y conversacional después de que el banquero terminara con sus inútiles gritos. Así que, por supuesto, se asegurarán de que su información sea solo suya, y por eso, cuando se creó este banco, se aseguraron de que las habitaciones estuvieran lo más insonorizadas posible. Darío tenía una expresión de asombro en el rostro, como si pensara cómo demonios sabe este forastero de esto cuando ni siquiera la mayoría de los que trabajan aquí lo saben. Y por desgracia para ti, el único guardia que podría haberte oído está ahora mismo sentado en un retrete y probablemente no salga pronto, así que, básicamente, estás atrapado conmigo, terminó Jon con una sonrisa. Se suponía que el Banco de Hierro era uno de los lugares más seguros del mundo. Tienen guardias en cada pasillo y habitación del establecimiento. Y ni hablar de la estricta vigilancia en las puertas, que impide que nadie, sin importar quién sea, porte ningún tipo de arma, ni siquiera un pequeño tenedor. Pero de alguna manera este hombre de Westeros logró encontrar una escapatoria y no solo alimentar a su guardia con un laxante sino también encontrar una forma de pasar de contrabando una bolsa con un cuchillo adentro. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Darío finalmente tragando saliva, abandonando por completo su falsa bravuconería. Si solo quieres que te baje los impuestos, no había necesidad de ir tan lejos, yo habría, Aruk. No. No me mates. Darío se estremeció y se agachó aterrorizado al ver que Jon retiraba bruscamente el cuchillo de la mesa. Ah. Te equivocas, dijo Jon con una sonrisa divertida al ver al hombre que casi se meaba en los pantalones. Solo tenía un poco de hambre y quería una manzana. ¿Puedo, no puedo? Preguntó mientras cogía una de la cesta de fruta cercana. Por supuesto, respondió Darío vacilante mientras pensaba. Como si estuviera en posición de negarte. Jon asintió y se frotó la manzana roja en la camisa antes de empezar a pelarla lenta y hábilmente. Darío observó al hombre que rozaba la manzana con calma y bajó lentamente las manos, seguro de que no pretendía matarlo, al menos por el momento. ¿Qué quieres de mí? Intentó de nuevo al cabo de un minuto, al ver que el hombre estaba completamente concentrado en la manzana y lo ignoraba. Porque si es dinero, no tenías que, no. Jon negó con la cabeza con una sonrisa. No estoy aquí por los centavos que tienes en tu cuenta. ¿Cuántos 150.000 tienes ahí? Darío asintió involuntariamente, con los ojos abiertos de par en par ante la cantidad inquietantemente exacta. Sí, no haría tanto trabajo por tan poco. Darío normalmente se habría sentido ofendido por la forma en que el hombre menospreciaba los ahorros de toda su vida, pero no estaba en posición de hacerlo en ese momento, así que mantuvo todo eso fuera de su expresión. Entonces, ¿qué? Lo que quiero de ti es, a ti. Dijo Jon mientras señalaba al banquero con una sonrisa. A yo. Chilló Darío involuntariamente mientras se señalaba a sí mismo con una mirada atónita en su rostro. Jon asintió con una expresión seria en el rostro, lo que inmediatamente desvió la mente del banquero mientras miraba al apuesto joven de ojos grises diciéndole que lo deseaba. Por suerte, o quizás por desgracia, Jon se explicó antes de que pudiera malinterpretarlo. Sí, te deseo, asintió Jon mientras se llevaba una rodaja de manzana a la boca. Para ser exactos, quiero que seas mi ayudante, mi espía, mi subordinado, mi peón. Quiero que obedezcas cada una de mis órdenes, que siempre que te pida algo, lo dejes todo para hacerlo, que trabajes para mí, que robes para mí, que mates para mí, en resumen, que vivas para mí. ¿Bromas? Tú, la indignada réplica de Darío se ahogó casi al instante en su garganta al ver la ceja levantada de Jon y recordar la situación en la que se encontraba. Sí, quiero decir. Seré tu marioneta. Haré lo que quieras, señor. Su tono cambió rápidamente a uno adulador, pero, te obedeceré sin reservas, bárbaro. En cuanto salgas de esta habitación, llamaré a los guardias y haré que te capturen. Te arrastraré por las calles. Te despellejaré, te torturaré hasta que me supliques la muerte, bastardo.
Gritó para sus adentros, pero lo único visible en su rostro era una sonrisa incómoda. ¿Sabes? Casi puedo oír el pensamiento saltando dentro de tu cabeza, dijo Jon con una sonrisa divertida en su rostro, pero no te preocupes, soy un tipo muy persuasivo. Te aseguro que para cuando salga de esta habitación no solo estarás de acuerdo, casi me rogarás que sea mi marioneta, dijo esas absurdas palabras con una mirada tan extrañamente tranquila que inmediatamente le provocó un escalofrío a Darío. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Darío alarmado mientras su mente empezaba a conjurar todo tipo de torturas que este loco podría infligirle para convencerlo. Oh, no. No pongas esa cara. No voy a hacerte nada malo, aseguró Jon con un gesto despreocupado de la mano. Solo voy a contarte algunos de mis secretos y explicarte quién soy y por qué te conviene seguirme. ¿Qué eres? Repitió Darío con expresión perpleja, preguntándose de qué estaba hablando. Exactamente. Jon asintió, como si le diera la razón. Ahora, ¿por dónde empezar? Ah. Ese sería un buen lugar, murmuró para sí mismo antes de mirar al banquero. Dime, ¿qué opinas de la magia o la hechicería? ¿Crees que existe? ¿Magia? Articuló con una expresión extraña en su rostro. Jon preguntó por qué sabía que la hechicería era una fuerza poco conocida en este mundo. La creencia en ella dependía en gran medida del lugar donde se estuviera. En Poniente, sobre todo en la Ciudadela, la mayoría de la gente duda de su existencia. Ha pasado tanto tiempo desde que la magia es realmente poderosa que la mayor parte de su conocimiento solo pervive en supersticiones y rituales de dudosa validez. Solo en unos pocos lugares como Quard la magia sigue siendo una fuerza poderosa, sobre todo en la Casa de los Eternos, donde se decía que los enigmáticos brujos poseían grandes poderes. Por no hablar de los aún más misteriosos magos de sangre, cantores de hechizos, nigromantes y muchos más que, según se dice, se reúnen y practican sus artes en las tierras junto al mar de Jade y Asa y junto a la sombra. Sí, magia. Jon asintió mientras explicaba. Ya sabes, como esas historias de brujas y sacerdotisas que controlan las llamas o que, según se dice, pueden sacrificar sangre y vida para invocar criaturas sombrías que las asesinan. Por no hablar de las que dicen tener la capacidad de adivinar el futuro mirando las llamas o las que te dan una profecía sobre si tendrás hijos de oro con solo tomar un poco de tu sangre, ¿has oído hablar de ellas? ¿Crees que son reales? No. Respondió Darío con torpeza, intentando adivinar a dónde quería llegar este loco. Quizás intentaba decirle que era un brujo. Se burló para sus adentros. No. Eso lo complica un poco, dijo Jon con el rostro preocupado antes de que sus ojos se iluminaran de repente. Ah. Ya sé. ¿Qué tal algo cercano como los de la Casa de Blanco y Negro? Seguro que crees en ellos, ¿verdad? Al fin y al cabo, los asesinos más poderosos del mundo, el hombre sin rostro, se entrenan allí. Y obviamente tienen poderes mágicos otorgados por su dios de muchos rostros, que les permiten adoptar cualquier rostro que deseen, ya sea un anciano, una mujer o incluso un señor. Sí, quiero decir tal vez. Claro que Darío sabía de ellos. Nadie en Braavos los ignoraría, pero muy pocos entraron y supieron lo que ocurría allí. Él también era de los que solo sabía lo que sabía de ellos por las historias que le habían contado de niño, y lo único que le quedó grabado en la mente fue la repetida advertencia de los adultos de no acercarse jamás a ese lugar a menos que quisiera sacrificar su vida. Incluso el Banco de Hierro tenía la política de mantenerse al margen del templo, y era uno de los pocos lugares en Braavos donde el banco no tenía control. Aunque el templo estaba cerca, rara vez se sabía que el banco utilizaba sus servicios, pues era bien sabido lo costosos que eran y que casi siempre era mucho más barato contratar asesinos normales, y si se trataba de alguien bien protegido y en una posición prominente, entonces era mejor para ellos financiar a su oposición. Bueno, al igual que ustedes tienen sus misteriosos asesinos, nosotros tenemos nuestras propias leyendas en el norte. Leyendas como los hijos del bosque, gigantes, mamuts, lobos wargos, arañas de hielo, águilas de hielo y muchas más. Y. Yo también soy parte de esas leyendas, concluyó Jon con cara seria. Darío miró escépticamente al norteño, preguntándose si el loco le iba a decir que era un medio gigante o si era descendiente de los hijos del bosque y tenía sangre mágica. Así es. Al igual que esos sacerdotes rojos de Rillor, que recibieron poderes de su Señor de la Luz, también he recibido poderes de los dioses antiguos, dijo Jon soltando tonterías sin pestañear, pero por dentro se encogía de hombros. Sentía que su actuación no perdería ante los líderes de cultos de sus vidas anteriores. ¿Qué poderes preguntas?
Continuó, atrayendo al banquero. Básicamente, soy alguien a quien se le ha otorgado control total sobre todas las criaturas de este mundo, ya sean bestias de 4 patas, aves o incluso insectos. Puedo obligarlas a hacer lo que quiera, desde cosas mundanas como entregar cartas por mí, hasta traerme fruta, espiar por mí e incluso, matar por mí. ¿No me crees? No, lo sé, asintió Darío rápidamente con una sonrisa forzada. Accedería a cualquier cosa, incluso a aceptarlo como un dios, siempre y cuando no lo mataran hoy. Parece que necesito hacerte una demostración en vivo, dijo Jon con expresión comprensiva. Ya lo sé. ¿Qué tal si te presento a uno de mis amigos? Seguro que te convences, dijo Jon antes de señalar con el dedo la única ventana de la habitación. Solo tienes que girar la cabeza y mirar allí. El banquero miró al hombre con escepticismo antes de acceder a su petición. Darío miró en silencio el cielo azul mientras se preguntaba pesimistamente si había pasado suficiente tiempo para que alguien notara que algo andaba mal o si el guardia finalmente había terminado con su asunto y vendría a rescatarlo. Estaba explorando distraídamente cuando vio algo pasar de repente, algo que le abrió los ojos de par en par, incrédulo. Inmediatamente se frotó los ojos, dudando, mientras pensaba. Es imposible que lo que vi fuera real. ¿Lo viste? Preguntó Jon mientras miraba expectante a Darío, pero el banquero negó con la cabeza sin decir nada. Oh, ¿fue demasiado rápido? Acabo de ver un destello azul fuera de la ventana, Darío respondió vacilante mientras sentía que su mente le estaba jugando una mala pasada antes y se negaba a creer que alguna criatura pudiera ser tan grande. Intentémoslo de nuevo entonces, le pediré a mi amigo que vaya más despacio esta vez. Y esta vez, Darío tenía los ojos completamente abiertos, lo que le permitió ver con total claridad a la aterradora ave azul, enorme y parecida a un águila, mientras aminoraba la marcha. Su rostro palideció al ver pasar a la gélida criatura por la ventana. La etérea criatura tenía plumas afiladas como el cristal, ojos azules feroces pero a la vez tiernos y garras relucientes. Parecía sacada de una leyenda. Un cuento de hadas. Se llama Frost, dijo Jon en voz baja al banquero mortalmente asustado, una de las raras criaturas legendarias que mencioné, ¿no crees que es bastante hermosa? Hermosa no era exactamente la palabra que Darío tenía en mente mientras miraba a esa águila de otro mundo, en cambio todo lo que quedó en su cabeza fueron esas garras como cuchillos que estaba seguro podrían fácilmente torcer su cuello y arrancarle los ojos y con la velocidad que había visto estaba seguro de que ella podía hacer mucho más, y pensar que una criatura como esa estaba bajo el control de este hombre, y ella no es la única amiga que tengo cerca, dijo Jon alegremente, sacando a Darío de su ensoñación. Tengo otra más pequeña aquí que se muere por conocerte, dijo antes de girar su rostro hacia la habitación vacía. Sal, Gan. Casi inmediatamente, unos ruidos chirriantes resonaron en el suelo y antes de que Darío pudiera recuperarse del shock de lo que había visto por la ventana, vio a otro amigo del norteño. Un pequeño ratón marrón trepó rápidamente y hábilmente a la mesa y corrió hasta detenerse justo al lado de Jon y comenzó a frotar la ropa del hombre como si fuera un perro o un gato, y lo que era aún más increíble fue que en realidad vio a la pequeña cosa mirarlo directamente con un brillo humano en sus ojos y agitar sus pequeñas garras como si lo saludara. Es una criatura muy linda, ¿verdad? Susurró Jon con una sonrisa indulgente mientras frotaba suavemente su dedo en el lomo del ratón. Es muy inteligente, ¿sabes? El pequeño espía perfecto. No quería, pero Darío no tuvo más remedio que empezar a creer lo que el norteño le había estado diciendo desde el principio. Todavía no creía que fuera un dios ni nada parecido, pero, cada vez le costaba más negar que el hombre poseía poderes mágicos, probablemente otorgados por esos antiguos dioses herejes. Aún así, incluso con el pequeño ratón espía y el águila asesina gigante, había un poco de resistencia dentro de él que le decía que aún podía encontrar una manera de salir de esta situación siempre y cuando pudiera alejarse de él por un tiempo. Desafortunadamente para él, lo que ocurrió después destruyó por completo su último vestigio de desafío, y por último, pero no menos importante, quiero que conozcan a mi nueva amiguita, dijo Jon, levantando la vista del ratón de aspecto inofensivo que parecía haber calmado la tensión de Darío. Es bastante única, ya que ya no quedan muchos ejemplares de su especie en el mundo. Al menos no en lugares habitados por humanos. La encontré en un bosque muy remoto de Poniente, un lugar donde todo tipo de criaturas prosperaban sin la interferencia de los humanos, pero eso no es lo más especial de ella. Jon dijo con una sonrisa pícara. Lo más especial de ella es su letalidad, su capacidad para matar.
Aunque es bastante pequeña, no más grande que mi dedo, tiene la capacidad de derribar a cualquier criatura 100 veces más grande que ella en cuestión de minutos con un pequeño mordisco. Sí, lo adivinaste, es una araña. Darío tragó saliva involuntariamente y sus ojos comenzaron a mirar frenéticamente por toda la habitación en busca de la araña, preguntándose de dónde saltaría. Mientras observaba los rincones de la habitación, de repente captó una sonrisa pícara en el rabillo del ojo y, al volverse hacia Jon, lo vio mirando su mano derecha, apoyada en el sillón. Y casi al instante, un escalofrío de repulsión recorrió la espalda de Darío al comprender el significado de su mirada. Justo cuando Darío estaba a punto de extender su brazo y, con suerte, desalojar el lugar donde quiera que la abominación se escondía en sus mangas, la mano de Jon se cerró sobre su muñeca como un par de pinzas de acero, dejando su mano derecha inmóvil. Uh. Uh. Jon negó con la cabeza mientras chasqueaba la lengua. No puedes hacer movimientos tan bruscos. ¿Y si asustas a mi amiga para que te muerda? Es bastante tímida, ¿sabes? Dijo con un tono de advertencia suave antes de ignorar al banquero y bajar la mirada. Sal, viuda. Casi de inmediato, Darío empezó a temblar de terror al sentir que algo le subía por el brazo. Si Jon no le hubiera agarrado el brazo con tanta fuerza, el banquero ya habría estado saltando y gritando como una niña. Su mente estaba completamente abrumada por el miedo mientras cerraba los ojos y rezaba entre lágrimas, esperando no orinarse encima. Tardó un poco, pero por suerte para él, el gateo finalmente se detuvo cuando la criatura llegó a su muñeca. Respirando con dificultad, Darío abrió lentamente los ojos y vio un grotesco arácnido sentado en el dorso de su palma. Su cuerpo era una enfermiza combinación de negro moteado y carmesí intenso, y sus oscuros ojos brillantes, color abismo, lo miraban fijamente. Sus largas y fibrosas patas estaban cubiertas de finos pelos que le inspiraban una profunda sensación de asco y terror. La araña saltó de su muñeca a la de Jon y casi inmediatamente Darío le arrebató la muñeca de la mano a Jon, la acunó en su mano izquierda y comenzó a frotarla con fuerza, esperando de alguna manera deshacerse de la piel de gallina. Ah. ¿Acaso temes que te haya mordido? Preguntó Jon con una inocente inclinación de cabeza. No te preocupes, porque no hará algo así a menos que yo se lo pida, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dices? Jon se detuvo de repente a media frase y miró a la araña con expresión de asombro. ¿Pero por qué? Ah. Estás diciendo que tembló demasiado y que lo mordiste sin querer. Eso tiene sentido, dijo con una expresión comprensiva hacia la araña. ¿Qué? Interrumpió Darío de repente con una mirada histérica. Se le encogió el estómago al oír las palabras accidente y mordida. ¿De qué está hablando la araña? Bueno, parece que ha habido un accidente, dijo Jon con una expresión avergonzada. Mi amiguita se asustó cuando te sacudiste demasiado hace unos minutos y te mordió sin querer, pero no la culpes demasiado, ya sabes, todavía es un poco joven, no la culpe. Estás loco. El arrebato de Darío se interrumpió cuando su lengua comenzó a entumecerse de repente y, antes de que pudiera entenderlo, sus demás órganos corporales lo siguieron poco después. Sus brazos y piernas se bloquearon, su cuello se puso rígido y empezó a temblar como si tuviera convulsiones. Su rostro se puso morado mientras casi todo en su cuerpo dejaba de responder a las órdenes de su cerebro. Sus sentidos comenzaron a embotar y todo parecía borroso, como si estuviera mirando a través de una fina capa de agua. Sus venas ardían como si un enjambre de hormigas se moviera en su interior. «Ay, Dios mío, parece que el veneno ya te ha hecho efecto», dijo Jon con una expresión preocupada que al banquero no le pareció muy sincera. «Es muy triste, ni siquiera tuviste oportunidad de decirme si aceptabas mi propuesta. Sálvame, por favor, ¿qué? ¿Me estás pidiendo que te salve?», preguntó Jon ladeando la cabeza. «O sea, supongo que podría, siempre tengo un antídoto aquí», dijo mientras sacaba un pequeño frasco de la misma bolsa de la que sacó el cuchillo. «Pero esto es bastante caro, ¿sabes? Y solo tengo este frasco conmigo. Sería un desperdicio, claro, si hubieras aceptado ser mi subordinado, lo habría usado sin dudarlo, pero, go, así que, por favor, te ruego, ¿qué? ¿Qué dijiste? Oye, no, te oí». La audición de Darío se apagó repentinamente y se volvió ronca, y su mente comenzó a entumecerse lentamente mientras su conciencia comenzaba a hundirse. Se arrepentía de haberse involucrado con ese norteño, era una forma tan absurda de morir, quería vivir más que nada, y si le dieran una oportunidad más, haría cualquier cosa, quería vivir incluso si era como la marioneta de alguien.
Lo primero que sintió al recobrar el conocimiento fue dolor, el cuello y la espalda estaban rígidos y le dolían muchísimo. Abrió los ojos poco a poco y descubrió que seguía sentado en la silla de su oficina. Por un instante, se emocionó al descubrir que no había nadie sentado frente a él. Pero antes de que pudiera fantasear con que todo había sido un sueño, volvió a oír la voz más temida: «Oh. Por fin te despertaste, casi me aburría esperándote». Jon había dejado su asiento en la mesa y estaba sentado en la silla del otro lado con las piernas apoyadas en el escritorio, devorando tranquilamente las últimas frutas de la cesta. La posición del sol fuera de la ventana indicaba que no había pasado más de una hora para Darío, pero esa hora había sido la más agonizante de toda su vida y nunca quería volver a pasar por algo así. Bueno, ahora que por fin has vuelto a la vida, ¿podemos volver al tema que nos ocupa? Porque no tengo mucho tiempo, dijo Jon mientras bajaba las piernas de la mesa y se sentaba correctamente para mirar a Darío. No sé si lo recuerdas, pero justo antes de dormirte, por fin aceptaste mi propuesta. Hizo una pausa antes de mirar de repente al banquero con una sonrisa juguetona y preguntar: «No te vas a retractar, ¿verdad?». Darío bajó la mirada con expresión de lucha mientras Jon continuaba: «O sea, no es que tengas muchas otras opciones. Supongo que podrías intentar delatarme en cuanto salga de aquí, pero entonces nunca podrías estar completamente seguro de que no te estoy espiando con alguna rata, gato o perro cercano, y ya sabes lo que te pasará en cuanto me entere», Jon dijo en un tono completamente tranquilo. «Así que, a menos que planees pasar el resto de tu vida en una habitación completamente aislada, sin ventanas ni agujeros por donde entren criaturas, también tendrías que abstenerte de comer y beber, porque estoy seguro de que sabes que, como puedo controlar todo tipo de animales, no me resulta muy difícil conseguir que mis amigos te echen algo incómodo en la comida sin que lo sepas». Darío se estremeció de inmediato y negó con la cabeza rápidamente. «No. No, por favor, nunca le diré nada a nadie. Haré todo lo que me digas, así que, por favor, no, ¿estás seguro?» «Sí». «Perfecto entonces», exclamó Jon alegremente mientras se levantaba de la silla. «Me alegro mucho de que hayamos llegado a un acuerdo, sabía que podría convencerte», dijo con una sonrisa pícara mientras se dirigía a la puerta. «Ahora, tengo que irme, pero no te preocupes, pronto recibirás mi carta con tus primeras instrucciones, así que asegúrate de hacerlo bien». «Ese sí, lo haré». «Que tengas un buen día entonces». El cuerpo de Darío se convirtió en gelatina en cuanto se cerró la puerta. Sus ojos y sus pantalones comenzaron a supurar simultáneamente mientras sus nervios se relajaban. El banquero nunca imaginó que el que se suponía sería el mejor día de su vida terminaría así.